Hace 95 años, el 1 de mayo de 1936, se abrió al público el edificio Empire State en la avenida 355 de Manhattan. Fue una gran celebración, pero era un clima económico difícil para inaugurar lo que en ese momento era el edificio más alto del mundo. Muy pronto se empezó a burlarse de él llamándolo el Empire State vacío. Pero el hecho de que el edificio pudiera ser construido y financiado durante la Gran Depresión es en sí mismo un testimonio de lo extraordinaria que fue la construcción. El edificio más alto del mundo, con más de 2 millones de pies cuadrados de espacio utilizable y habitable, se construyó en solo 411 días, lo que todavía se considera la construcción más rápida de un rascacielos en la historia. Pero aunque es uno de los edificios más famosos del mundo, la historia oscura detrás de cómo se financió durante la Gran Depresión es una historia casi olvidada. 1929 fue una época de optimismo en la ciudad de Nueva York. Como prueba del gran auge de la ciudad, estaba el hecho de que los edificios literalmente estaban elevándose. Se habían comenzado dos grandes rascacielos, el edificio Chrysler, en el 405 de la avenida Lexington, y el Bank of Manhattan Trust Building, en el 40 de Wall Street. Ambos aspiraban a ser el edificio más alto del mundo, buscando superar por mucho al edificio Woolworth, de 792 pies, que en ese momento era el edificio habitado más alto del mundo, e incluso a la Torre Eiffel de París, de 984 pies, la estructura más alta del mundo. La competencia entre los dos, al parecer, era personal. El New York Times Union informó que William Van Allen y H. Craig Severance, los arquitectos, antes eran socios. Y estos dos solo eran el comienzo, al parecer. En su libro de 1987, New York 1930, Arquitectura y Urbanismo entre las dos guerras mundiales, Robert A. Stern señaló que había 5 proyectos más, todos planeados para superar los 1000 pies de altura en la ciudad. Un edificio para Metropolitan Life en Madison Square, otro en la esquina noreste de Broadway y la calle 49, y un tercero en el lado este de la Sexta Avenida, entre las calles 43 y 44. Una cuarta propuesta era para un edificio de casi increíbles 1600 pies de altura, que cubriría 2 cuadras de Broadway. El Herald Tribune informó que el techo, de más de 1 acre, se utilizará como campo de aterrizaje para aviones. El edificio sería incluso más alto que otra propuesta en el sitio del famoso Hotel Waldorf Astoria, que se llamaría el edificio Empire State. El New York Times Union opinó que Manhattan adoptó naturalmente los rascacielos debido a la estrechez de la isla y al consecuente valor de los bienes raíces. El cielo no cuesta nada, y el progreso mecánico era el único límite para la rapidez con la que los edificios se elevan hacia el aire. Pero resultó que, bueno, no era exactamente así. Ciertamente, las estructuras de acero todavía podían ir mucho más alto. La Associated Press afirmó en octubre de 1929 que el acero estructural puede llegar más alto. No se predice cuánto más alto, aunque un ingeniero sugirió 7000 pies. La capacidad de los elevadores también pudo haber sido el límite. La misma historia sugería que el límite para los elevadores en ese momento era quizás solo de 2000 pies aún, una altura increíble. Pero el límite resultó no ser el acero, ya sea estructural o para un cable de elevador. En octubre de 1929, la bolsa de valores se desplomó y comenzó la Gran Depresión. Los 2 edificios en construcción continuarían, informó el Times Union, pero de los otros 5 planeados, Stern escribe que el único que sobrevivió al desplome de la bolsa fue el Empire State Building de Shreve, Lamb and Harmon. ¿Cómo? Dale Papas, quien tiene un doctorado en Historia Europea Moderna, explica en el sitio web del Tour, el Tour Guy Guidebook, que sus orígenes serían más parecidos a una trama de una novela de F. Scott Fitzgerald. El elenco de personajes de esta novela comienza con Pierre Dupont, vástago de la familia Dupont y uno de los hombres más ricos del mundo. La compañía Dupont había hecho su fortuna fabricando pólvora sin humo para municiones, pero durante la década de 1910, Pierre había expandido los intereses de la empresa. En 1915, eso lo llevó a formar parte de la junta directiva de General Motors. Aunque se le atribuye haber contribuido al éxito de la empresa, él buscaba algo más que eso. Siguiendo un plan de su exsecretario personal y subtesorero de DuPont, John J. Raskob, entre 1918 y 1920 DuPont, tanto de manera personal como a través de la empresa DuPont, adquirió acciones, orquestando la adquisición de la gigante automotriz. En 1920 DuPont se convirtió en presidente de General Motors, y Raskob se convirtió en tesorero tanto de DuPont como de General Motors. Raskob llegaría a ser fabulosamente rico por mérito propio.
Pero los negocios eventualmente se toparían con la política. En 1923, DuPont renunció como presidente de General Motors, sintiendo que la compañía ya era estable y que era momento de entregarla a un ejecutivo de la industria automotriz. Pero siguió siendo presidente del consejo. Fue reemplazado como presidente por Alfred P. Sloan. El largo mandato de Sloan convertiría a General Motors en la empresa más grande del mundo y trabajó bien tanto con DuPont como con Raskov. Pero en 1928, Raskov apoyó a su viejo amigo, el gobernador demócrata de Nueva York, Al Smith, en su candidatura a la presidencia. El problema era que Sloan apoyaba al oponente de Smith, Herbert Hoover. Por sugerencia de Smith, a Raskov le ofrecieron la presidencia del Partido Demócrata. Sloan estaba disgustado e insistió en que Raskov renunciara ya sea a la Junta del Comité Nacional Demócrata o a General Motors. Raskov eligió el partido, vendió sus acciones de General Motors y llevó su dinero a un nuevo proyecto, y DuPont renunció como presidente del consejo en protesta. La elección de 1928 les salió mal a Smith y Raskov. Hoover ganó 444 votos electorales contra 87 de Smith. Algunos predijeron que la aplastante derrota representaba el fin del Partido Demócrata. Raskov primero acudió a Walter P. Chrysler con la esperanza de liderar al rival de GM, pero fue rechazado. Esta situación cambiaría el perfil urbano de la ciudad de Nueva York. Dayson M. Barr y Ann Berman lo explicaron en el sitio web del Gotham Center for New York City History. Raskov había sido despedido de GM por apoyar al exgobernador de Nueva York, Al Smith, para presidente contra Herbert Hoover en 1928 y fue rechazado por Walter P. Chrysler, cuya compañía esperaba dirigir en su lugar. Necesitaba un proyecto, especialmente uno que superara el rascacielos que Chrysler estaba construyendo y que empleara a su amigo Al Smith, quien estaba desempleado y tenía problemas de dinero. Raskov y Smith eran, como explicó el historiador John Taranach en su obra de 2025, El edificio Empire State, la creación de un ícono, una pareja dispareja y aún más extraña para construir el edificio más alto del mundo. Taranach señala que Raskov no tenía formación como arquitecto, urbanista ni ingeniero. Tampoco estaba en el negocio de la construcción ni en el negocio inmobiliario. Smith tampoco estaba en el negocio inmobiliario. Era, escribe Taranach, un político. De hecho, las dificultades financieras fueron, en cierto modo, responsables de la gran construcción. El Waldorf Astoria había sido una vez el hotel más grandioso de Nueva York, pero para 1929 el negocio había decaído y el edificio era costoso de mantener. Barr y Berman escriben que para los años 20 el hotel era una reliquia, el voluminoso edificio era costoso de mantener, y la sociedad neoyorquina cada vez vivía y socializaba más al norte. Aunque Taranach también señala que los bares clandestinos se estaban haciendo ricos, mientras que el Waldorf no podía vender alcohol debido a la ley seca. En cualquier caso, para finales de 1928, los propietarios estaban listos para vender. El edificio, una propiedad inmobiliaria de primera, fue adquirido por la Bethlehem Engineering Company, con planes de construir una estructura de solo 50 pisos. Bethlehem tuvo que pedir un préstamo tanto para la compra del terreno como un préstamo adicional de Metropolitan Life para el costo de la construcción, pero la compañía no pudo encontrar financiamiento suficiente, y antes de que el hotel pudiera ser demolido, se retrasó en un pago de su préstamo inicial. Se vio obligado a vender la propiedad al banco que había otorgado el préstamo, el Chatham Phoenix National Bank. Chatham Phoenix había sido creación de Louis Kaufman, un financiero de Michigan, a quien la biógrafa Ann Berman se refería como el Gatsby de Michigan. Kaufman estaba en la junta directiva de General Motors y era amigo de Raskov y DuPont. Barr y Berman señalan que, por lo general, un banco no querría involucrarse en el desarrollo inmobiliario y rápidamente se desharía pronto de ese contrato. Pero Kaufman era un banquero poco común, emocionado de probar suerte en el sector inmobiliario de Manhattan. Ellos preguntan, si él hubiera decidido dejarlo todo, ¿quién sabe qué habría pasado con el sitio? En lugar de que el banco tomara el control directamente, Kaufman primero creó un consorcio de inversionistas, incluyendo una gran inversión de su propio dinero, quienes juntaron sus recursos. Pero para adquirir la propiedad, tomaron un préstamo de Chatham Phoenix. La propiedad fue comprada al banco con el propio dinero del banco. En su libro sobre Kaufman, Berman explica que Raskov se acercó a Kaufman con un nuevo proyecto, que sería algo así como una repetición de su jugada en General Motors, con Pierre DuPont. El consorcio original fue disuelto, y se creó un nuevo consorcio bajo el mando de Raskov y Smith, llamado Empire State Incorporated. Pero apenas 2 meses después de que anunciaron los planes para construir el edificio, la bolsa de valores se desplomó. ¿Cómo sobrevivió el proyecto? El financiamiento para el edificio fue, sin duda, creativo.
Cuando Raskov se unió al proyecto, trajo nuevos inversionistas, incluido, en particular, Louis Dupont. Pero incluso con la inversión significativa de Kaufman, Dupont y Raskov, todavía había un déficit de unos $13 millones para construir el edificio. Para cubrir ese déficit, Barr y Berman señalan que Kaufman entonces puso en práctica su habilidad financiera. La empresa bajo la dirección de Smith vendió bonos, que era el equivalente a un préstamo. Kaufman creó una subsidiaria, que luego compró los bonos usando un préstamo del banco. Como escribe Berman, ya que Chatham Phoenix Bank, Chatham Phoenix Corporation y Chatham Phoenix Allied Corporation tenían directorios entrelazados, eran entidades dirigidas por LG y el mismo grupo selecto de directores. Nadie se opuso a estas inversiones sucesivas en un solo proyecto riesgoso. La construcción fue impresionante. Matthias Jacobson, de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad Umeå de Suecia, explicó en la revista Business Horizons en 2018 que la construcción del edificio Empire State no solo fue la construcción más rápida de un rascacielos jamás vista, pero la empresa constructora que asumió el trabajo supuestamente comenzó sin equipo ni suministros adecuados para el trabajo. El proyecto se completó antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. En lugar de 1 año y 6 meses como se anticipaba, solo tomó 1 año y 45 días. Desde el inicio de la construcción hasta que se inauguró el edificio de 102 pisos hace 95 años, pasaron solo 411 días. Popus señala que la rápida construcción tuvo un costo total más bajo, debido a la disminución del costo de la mano de obra. La construcción también incluyó técnicas innovadoras, especialmente la prefabricación y la estandarización de materiales que Jacobson dice que se inspiraron en la línea de ensamblaje de Henry Ford, y el uso de un ferrocarril de vía estrecha construido en cada piso a medida que el edificio se levantaba para mover materiales. El edificio se construyó tan rápido que en el momento de mayor actividad de la obra se añadían en promedio 4 pisos y medio por semanas. Cuando se inauguró, el edificio Empire State era el edificio más alto del mundo. Aunque eso es conocimiento común, viene acompañado de una historia y un costo. La historia comienza con la carrera original hacia el cielo entre el edificio Chrysler y el edificio de la compañía Manhattan. Mientras los dos competían en una carrera para ver quién se terminaría primero y quién sería el más alto en la carrera hacia el cielo, Severance rediseñó su edificio, explica Jonathan Schiffman en Popular Mechanics. Concluyeron que los cimientos eran lo suficientemente fuertes para soportar más altura y peso, así que se añadieron 5 pisos más al diseño para alcanzar exactamente los 900 pies. Sin duda, Severance creía que 900 le darían la victoria. Seguramente eso sería suficiente. Después de todo, el edificio Chrysler ya había alcanzado el piso 45 y parecía demasiado tarde para que Van Allen hiciera algún cambio importante para extenderlo hacia arriba. Schiffman escribe que Chrysler anunció que su edificio terminaría en algún punto entre 840 y 850 pies. Afirmó que la estructura de acero ya estaba terminada. Pero esto, por supuesto, era una artimaña para despistar a la competencia, y cualquiera podía ver claramente que una grúa se elevaba muy por encima de los arcos que ahora estaban en construcción. Surgieron rumores de que la grúa estaba ahí para levantar un asta de bandera de 60 pies. Severance extendió su propio asta de bandera para que su torre alcanzara los 925 pies. Las apuestas estaban a favor de la compañía Manhattan. Pero Van Allen tenía un truco bajo la manga, o más bien, dentro de su edificio. Había añadido una aguja de 125 pies, que al sumarse, llevaría el edificio a 1040 pies, no solo superando al 40 Wall Street, sino convirtiéndose en el primer rascacielos super alto del mundo, con más de 1000 pies de altura. Para engañar a la competencia, la aguja fue construida dentro del edificio, para que Severance no pudiera verla, y fue elevada el 23 de octubre, el día antes del colapso de la bolsa. Al principio, el cambio no fue obvio, y Schiffman señaló que tomó casi un mes para que se supiera que la Chrysler Corporation y Van Allen, no la Manhattan Company de Severance, habían ganado la carrera de los rascacielos. Una publicación comercial llamada Daily Building Report dio la primicia, informando al mundo que la cima de la aguja del edificio Chrysler era el punto más alto desde donde jamás había ondeado una bandera en un punto fijo de la ciudad de Nueva York. El edificio de la Manhattan Company se completó el 1 de mayo de 1930, superando a la Torre Eiffel y convirtiéndose en la estructura hecha por el hombre más alta de la Tierra. El récord no duraría. El edificio Chrysler se completó el 27 de mayo. Severance argumentó que su edificio debía considerarse el más alto, ya que tenía el piso más alto que podía ser ocupado. El debate se intensificó. Pero para entonces, el edificio de Raskov ya estaba en ascenso. El edificio Chrysler en realidad era más alto que el plan original del Empire State Building, pero Raskov había anticipado que Chrysler tenía algo bajo la manga. A finales de 1929, Empire State Incorporated compró un lote adicional.
Esto permitió una base más grande y elevar el edificio a 85 pisos. Sin embargo, para asegurarse, él, explica Berman, siguió el ejemplo de Chrysler. Agregó un mástil de 200 pies, pero esto no era simplemente un asta de bandera, era un mástil de amarre para dirigibles. El mástil de Raskov realmente sería funcional y llevaría su edificio a 1250 pies. ¿Qué tan práctico era el mástil de amarre? Fue diseñado con el asesoramiento de la Marina, que operaba los dirigibles del país. Stern explica una torre cilíndrica de aluminio, níquel, acero y vidrio reforzada por alas elevadas. El mástil de amarre solo funcionó 2 veces. En la ventosa mañana del 16 de septiembre de 1931, cuando el tráfico de la Quinta Avenida se detuvo por completo durante media hora, mientras los conductores asombrados observaban, un pequeño dirigible de propiedad privada logró conectarse al mástil durante 3 minutos. Y de nuevo, 2 semanas después, cuando el Goodyear Blimp Columbia atracó solo el tiempo suficiente para entregar un paquete de periódicos y una carta a Al Smith, el mástil de amarre fue descartado por los críticos. Uno lo llamó un gesto tonto. Además, señala Berman, los pisos adicionales y los mástiles de amarre no eran nada baratos. Cuando el Empire State Building se abrió al público el 1 de mayo de 1931, era el edificio más alto del mundo, una distinción que conservaría sin rival hasta 1970. Pero la Gran Depresión casi llevó al edificio a la bancarrota. Raskov sobreviviría a la Gran Depresión, en parte participando en transacciones que la revista Forbes en 2013 calificó como sospechosas y que hoy serían ilegales. Él y DuPont sobrevivieron en parte jugando con la compra de grandes cantidades de acciones del otro y luego vendiéndoselas de vuelta con pérdidas, creando pérdidas ficticias que podían usarse para evitar impuestos. El edificio eventualmente se volvería rentable y en 1951 se vendió por $50 millones, una de las transacciones inmobiliarias más grandes de la época y suficiente para que se vendiera con ganancias. Pero Raskov ya no estaba para verlo. Falleció en 1950. Sin embargo, su familia obtuvo $34 millones por su participación en el edificio. Louis DuPont vivió lo suficiente para ver que el edificio se volviera rentable, pero Kaufman sufrió. Sus tratos habían puesto a su banco en la obligación de aportar casi la mitad del capital privado necesario para construir el edificio, y las pérdidas durante la Gran Depresión y los gastos para mantener el edificio abierto significaron que el banco estaba perdiendo dinero. Se vio obligado a fusionarse. Kaufman fue expulsado. No quedó arruinado, pero casi. Su participación en el edificio se redujo mucho y se fue de Wall Street. Falleció, casi olvidado, en 1942. Y aunque sus tratos sí terminaron pasándole factura, Barr y Berman son muy directos sobre su contribución. Lo llamaron el maquinador secreto, sin quien el Empire State Building no habría sido construido. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy, y si fue así, siéntete libre de darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo.